Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana, junto, como siempre, a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy, en semana postelectoral, tenemos 3 temas para ustedes. Ahí les va el primero. ¿Por qué ganó Porky? ¿Por qué? Bueno, finalmente, como más o menos anunciaban las encuestas, aunque no tan claramente, finalmente el señor Rafael López Aliaga acaba de ser, digamos, nombrado como efectivamente el nuevo alcalde de Lima, no nombrado, o sea, anunciado como triunfador según los resultados al 100% de la OMPE. OMPE que el mismo López Aliaga denostaba, satanizaba, criticaba e insultaba. Esa OMPE lo acaba de dar como ganador, ¿no es cierto?, frente a Urresti por 44,000 votos. Ahora, preguntas para Juan Carlos Ruiz y José González. ¿Es este motivo de alegría o debería ser para el conservadurismo de derecha en el Perú y para los limeños de ultraderecha? Pregunto esto porque el casi 26% alcanzado, según la OMPE, por el señor López Aliaga, es la menor votación alcanzada por un candidato a la alcaldía de Lima en los últimos 42 años. Lo más bajo que hubo fue un puntaje en 1980 de 34,9, nunca menos de 30. Hoy el señor López Aliaga ha ganado con casi 26%. Comentarios de Juan Carlos Ruiz y José González. El problema de los liderazgos que tienen estos triunfos con tan poca, digamos, respaldo popular o respaldo de votación es que, claro, cuando el alcalde de Lima o el nuevo alcalde de Lima quiera decir, muchachos, hay que ir por esta línea y hay que seguir estas reglas de juego, el 74% de la población limeña va a decir, usted no me representa, no tengo por qué hacerle caso. Y eso es también el efecto de la época, el efecto Castillo, es decir, cuando el líder no tiene legitimidad, pero tiene la legalidad detrás del puesto, empieza literalmente en este ciclo político que hemos repetido hasta el cansancio. El ciclo tecnocrático se acabó. Esto es un ciclo político, son políticos que se imponen porque sienten que tienen que imponerse para que las cosas sucedan. Y entonces las normas, las reglas de juego anteriores, si las estorban, entonces ellos los pasan por encima y sienten que están haciendo bien, así sean o estén haciendo cosas informales o ilegales en el peor de los Y casos. Juan Carlos, no es accidental, sino más bien sintomático el hecho de que las 2 últimas elecciones del año pasado presidenciales y de este año a Lima tengan una diferencia de apenas 40,000 votos. O Así sea, es. se está atomizando, ¿no es cierto? Se está canibalizando el espectro político y entonces efectivamente llega casi cualquiera a ganar estas elecciones. Literalmente, y eso es porque no existen organismos o instituciones que generen representación política per se y por lo tanto identificación del electorado, de la ciudadanía, para que los representen políticamente. Los partidos políticos, literalmente, y eso es la mejor demostración de esta elección, es que las marcas políticas tradicionales, llámese Acción Popular, llámese Fuerza Popular, llámese Perú Libre incluso, que fue uno de los triunfadores de la última elección presidencial, no existen y brillan por su ausencia, no solo a Ujú. nivel de Lima, a nivel nacional. Así es. Salvo Somos Perú y Alianza por el Progreso, que han mantenido cierta presencia, ¿no es cierto?, en algunos casos, los nuevos movimientos que no son precisamente partidos, que no forman precisamente nuevos líderes, que no forman nueva gente, son ahora Avanza País, son A ahora diferencia de Renovación otras Popular, elecciones, además, no ha son... perdido un grupo, ha perdido en general la plana, que hoy es la plana titular de la política peruana. ¿A qué me refiero? Y ahí le doy el pase a José. Primero, ha perdido Perú Libre, digamos, ubicado a la izquierda. Ha perdido Fuerza Popular, ubicado a la derecha. Y ha perdido Acción Popular, ubicado en el centro. Es decir, el país, a través de las elecciones regionales y municipales, y en Lima, por supuesto, le ha dicho, no me interesan ustedes, no nos representan, ¿o no, José? Claro, y además lo que señalaban, lo que comentaban ayer en Tierra Adentro, lo que también ha dicho Juan Carlos en el podcast, que en estos momentos políticos
las cosas se mueven mucho y con mucha dinámica, y que esa amenaza que se percibía en la elección presidencial del Perú el año pasado, que parece que hubiera sido hace una década, no se materializó. Es decir, no hay ninguna amenaza real de Perú Libre, de Castillo, de Bermejo, de Cerrón, de copar el Estado peruano y la sociedad peruana como hizo el Es chavismo en cierto, Venezuela es cierto. hace casi 3 décadas, o un poco más de 2 décadas. Por lo tanto, lo que siempre señalamos en este podcast, que si algo es Castillo la organización política que lo llevó a la presidencia es precario. Esa precariedad se refleja en las dinámicas políticas peruanas y una vez más en el Congreso peruano, donde Lady Camones no duró ni 50 días en la presidencia del Congreso. Y la pregunta de cara a López Aliaga es, ok, el sector más conservador, más pacato, más cacaceno, políticamente hablando, y citando al Nobel de Lima, Sí, claro. llevó a su candidato a la alcaldía de Lima. Ok, y no nos vamos a indignar, no vamos a No, no, por llamar supuesto. al fraude electoral ni nada, No pero que vamos a ir a la gobierne. OEA, no vamos a ir a la OEA, no. Exacto, vamos a ver cómo administra la ciudad. Y además, no hay que olvidar que esta fue una campaña no solo patética, sino aterradora. O sea, el alcalde electo de Lima hizo una campaña de TikTok que era de no creerse. Si le enseñamos Sí. a los analistas políticos norteamericanos No, y a los no. estrategas, Sí, cosa para que ustedes dos investigación, hacen. claro. No, Análisis no, psiquiátrico. exactamente. O sea, Total, total. vamos a ver ahora cómo ese candidato gobierna la ciudad y Yo además lo que decía, sí, se va a sí, yo lo, jugar, Lo perdón, Oscar, preocupante, en ese gobierno de sí, la ciudad, su ajá, candidatura a la presidencia del Perú, si así fuese. Y si sí, fracasase, y digamos que la distribución de probabilidades de que tal cosa suceda no es cero, sí, sí, ¿cuál es la opción, Oscar sí. y Juan Carlos, de cara a las elecciones del No, yo 24, decía ¿no? una cosa, Juan Carlos y José, en un tuit ahora, ojalá, y de verdad lo digo con sinceridad, ojalá que se equivoquen quienes dicen que López Aliaga es la versión sanisidrina de Pedro Castillo. Mm. Ojalá que ese gran empresario, ¿no es cierto?, que debe millones en impuestos, hoy demuestre que efectivamente, más allá de sus arrebatos y del silicio, es un hombre que está capacitado para llevar a Lima a un norte, ¿no es cierto?, a un paraíso. Ojalá Dios quiera que sea así, porque si no es así, estaremos nuevamente en un escenario parecido al de PPK, donde nos tumbó todas las esperanzas a quienes creíamos que un hombre que tenía conocimiento, como él tenía, y un roce, un nivel internacional, pues fue una absoluta decepción. Déjenme, por favor, pasar de inmediato al segundo tema que es perfectamente pertinente para este podcast. Aníbal Torres en Perumín. Señoras y señores, el día viernes se clausuró Perumín, estuvimos Juan Carlos Ruiz, compañero del podcast y quien habla, en la tierra de José González, en Arequipa, donde se volvió después de 3 años a realizar el evento minero más importante de América posiblemente y el más importante del Perú de lejos. El Perumín 35 Convención Minera organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Pero lo saltante dentro, además de que fue realmente un éxito, es que el día viernes en la clausura, en representación de Pedro Castillo, fue Aníbal Torres. Y es sorprendente, escuchen ustedes, googleen, búsquenlo en YouTube y escúchenlo. Parece PPK. El hombre dice, hace suyo un libro de Claudia Cooper, presidenta de este Perumín, en el cual ella afirma con mucha razón que el Perú es un país minero y que el desarrollo del Perú descansa sobre el desarrollo de la minería. Pero por otro lado, defiende la economía social de mercado, pero así, a toda máquina. Entonces, ¿dónde está el gobierno de izquierda, el comunismo del cual habla la ultraderecha, Juan Carlos Ruiz? de hecho, eh, este pensamiento conservador, que es el que empieza a ser hegemónico, tanto a nivel del Ejecutivo, con esta versión estatista, ¿no? Con esta versión, en algunos casos antimercado, en otros casos prominero, como en este caso, empieza a tener más coincidencias con el sector empresarial Mm. y también con ese pensamiento conservador mercantilista, ¿no es cierto? Y empiezan a coincidir, ¿no es cierto?, entre ellos en estos espacios y por supuesto, tienen lugares y espacios en común. Este creo que es uno de esos encuentros en donde eh, te quitas la careta, ¿no? Y como gobierno dices, oye, yo sí creo en la minería. Nosotros no nos oponemos a la minería. Lo que pasa es que no queremos seguir siendo
trabajadores de ustedes, ni súbditos, ni peones. Queremos ser socios. O mudos testigos de su bonanza. Exactamente. Entonces, y como socios, les recordamos los derechos de los trabajadores, les recordamos los impuestos, les recordamos, entonces, o nos consideran socios y partners de igual a igual, o a ver cómo hacemos, ¿no? Porque nosotros tenemos el poder del Estado y ustedes son los empresarios, es verdad. No, pero Hagámoslo juntos, ¿no? en concordancia con eso, no solo es lo que dijo Aníbal Torres, que no es caníbal, por lo menos en lo que a la minería se refiere, sino lo que dijo la ministra Alessandra Herrera, que somos un país polimetálico, en el que se promoverá una mesa de desarrollo para promover aún más la exploración. Y lo que dijo Kurt Burneo, como le dice la BBC, el minúsculo por su tamaño, no por su dimensión, ministro de Economía, que se van a implementar 3 ejes para impulsar el sector. Y una mesa en la que estuvo la ministra con Río Tinto, MMG, Chinalco, en donde lo que planteó la ministra fue que el gobierno va a alentar a las mineras a potenciar que el gobierno apuesta por la inversión privada sostenible y alienta a las mineras a potenciar su relacionamiento con la población. Es decir, lo que acaba de decir Juan Carlos, empiezan a crear una matriz en donde además Claudia Cooper dice que el cobre es el mineral del futuro y que el Perú es un país minero y que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Es una grata e importante coincidencia para un sector que es vital para el futuro del país. Ahora, brevemente, en lo que ustedes estuvieron ahí, ¿cómo sintieron el ambiente en el Perú? Bueno, ¿no, Juan Carlos? Realmente, yo que he ido a varios, pero me creo que Juan Carlos también, este ha estado, digamos, al 80%, pero ha sido impresionante. He estado yo con la delegación, con la gente del BID que me convocó para conducir 2 eventos o 3 del BID en este evento en Perumín, y estuve, por lo tanto, interactuando mucho con la gente de Argentina, de Brasil, de Venezuela y de Ecuador, y todos estaban súper impresionados, ¿no? Comparando este evento a otros similares en sus países. O sea, realmente yo creo que ha sido un éxito también de convocatoria, ahora que se regresó a la presencialidad. No sé cuál es tu visión, José. Juan ¿Cómo lo Carlos. sentiste tú, Juan Carlos? Y además los vi Coincidimos. comiendo así unas malayas ahí para envidia profunda mía. Coincidimos porque la percepción que yo le levanté entre los empresarios era que había sido muy exitoso comercialmente. El tráfico que había tenido la feria comercialmente había sido efectivo. Entonces, esta reactivación, que es el principal objetivo de la feria en sí misma, la reactivación del sector minería con contactos, con negocios, fue buena, fue muy O buena sea y que tenía a la gente feliz, ¿no? una pregunta, esta matriz que se ha generado, que este es un gobierno antiminero, que la minería no va a ningún lado, que es una cosa espantosa y horrible, ¿no la sintieron en Arequipa? No, para nada, No, 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 para no. nada. No, y no, ya no repitieron, porque vamos, seamos sinceros, la mayoría de los asistentes o la mayoría de los empresarios está en esta narrativa del comunismo y demás, ¿no? La narrativa Willax, pero la verdad a la hora de ir, creo que quedó claro para todo el mundo que no estábamos pues frente a un gobierno, al gobierno de Velasco Alvarado. Y con eso nos vamos al último bloque. Repechaje en Brasil. En un final de fotografía, pues al final quedaron sin llegar al 50% más uno, tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro, y por lo tanto en un mes exactamente los brasileños vuelven a las urnas para una segunda vuelta para elegir definitivamente a quién será el nuevo presidente para los próximos 5 años. Ahora, los que sabemos de elecciones sabemos que nada está dicho. El que haya terminado primero por 4 o 5 puntos, el señor Lula da Silva, no lo da por seguro ganador. Sin embargo, las tendencias dicen que debería pasar. ¿Qué opinión tiene José González? El resultado final al 99-99 de las autoridades electorales brasileñas dan 48-43 para Lula, 43-20 para Bolsonaro. 5 puntos, que es una diferencia sustancial, pero no los 18 puntos que se promovían, se proyectaban las encuestas. Por lo tanto, esta segunda vuelta va a ser decisiva, pero además ya en esta primera vuelta queda claro que el bolsonarismo, el conservadurismo brasileño mantiene el Senado y la Cámara de Diputados y gana las 2 regiones más importantes en el sur de Brasil. Es decir, a Lo Lula cual no es... le va a ser fácil un gobierno a Lula. Claro, y lo que le pasa cuenta a Lula es que su relación y los problemas que hubo con Petrobras y Odebrecht luego de que Dilma Rousseff tomara la presidencia por elección de Lula,
le siguen pasando cuenta. Los brasileños han escogido una suerte de equilibrio entre un ejecutivo que se le devuelve a Lula, que es un sindicalista más cercano a la socialdemocracia radical que hoy día gobierna América Latina que el socialismo, y le da el control de eso a la derecha. Y no sé, la lectura quisiera escucharla brevemente de Juan Carlos en cómo interpreta, lee él esta elección en el contexto de otras elecciones, no solo en América Latina, sino las últimas en Europa. Y la Juan municipal en Carlos. el Perú. Es eso, este voto cruzado, ¿no? Este voto de ir compensando, ¿no? En el caso peruano, claro, gana Castillo, ahora se lo das al otro lado, ¿no? La izquierda, la derecha, ¿no? Ahora Rafael López Aliaga, más allá de la precariedad que puedan tener ambos, es como una compensación. Entonces, lo mismo está ocurriendo con Lula y con Bolsonaro. Bolsonaro tiene ese control, como tú dices, del Senado y de la Cámara de Diputados, que además en la negociación para esta segunda vuelta le va a permitir mejores herramientas para la negociación de esta segunda, porque va a poder negociar votos al tener estos dos poderes ya en sus manos. Entonces no va a ser fácil el triunfo de Lula si es que se lo propone así nomás, porque hay ya negociación de por medio. Y Europa evidentemente es una confirmación de que esto se empieza a dar, o sea, es decir, existe una ola conservadora, yo le llamo a nivel mundial una ola del oscurantismo, ¿no? Para los liberales esto es una época oscurantista, porque no es la apertura a los derechos y a los derechos liberales, digamos, ¿no? Al liberalismo político, al liberalismo económico, lo que estamos abiertamente difundiendo en la humanidad. Al contrario, estamos encerrándonos, es un efecto también post-pandémico, pero estamos encerrándonos, encapsulándonos y protegiéndonos, ¿no es cierto?, en matrices justamente conservadoras de protección, y eso se empieza a reproducir, se empieza a manifestar en expresiones políticas, no solo en el Perú, en Europa, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Chile. No es una novedad nuestra nada más, ¿no? Lo cierto es que una conclusión posible de todo lo que hemos hablado hoy en el podcast es que la democracia sigue siendo no la perfecta, pero la mejor de las formas de llevar adelante una comunidad, una colectividad, una nación, un país. La democracia nos ha permitido ahora, como dice Juan Carlos Ruiz muy bien, compensar el triunfo, por ejemplo, del señor Castillo con el triunfo del alcalde de Lima, que es donde se libran las grandes batallas, y de alguna manera entonces esta democracia nos permite crear un contrapeso, ojalá. Igual que en Brasil, como reseña José González, donde no es que Lula da Silva barre, sino que también los brasileños dicen, cuidado, te vamos a dar la oportunidad de nuevo porque Bolsonaro la está haciendo fatal, pero tampoco te vamos a dar el poder absoluto porque no nos hemos olvidado de las cochinaditas que has hecho. Y con esto les damos las gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify, salvo Mejor Opinión.